Estamos en comunicación con el titular de Estación de Servicio Victorica, Fabricio Cesanelli. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Fabián, y buen día a tu audiencia. Fabricio, están haciendo modificaciones en la estación de servicio. Contanos un poquito en qué consisten. Sí, esta obra ya había sido anunciado oportunamente a algunos de tus colegas. Se había empezado el año pasado con la centralización de descarga, que eso agiliza la operación de la estación de servicio en playa, ya que no se corta al momento de descargar el combustible los despachos, que se venía haciendo eso habitualmente. Y después seguía una serie de modificaciones, que era el cambio de surtidores, que es lo que se está haciendo ahora, y por ende, una vez al modificar nosotros o destapar para cambiar los surtidores, nos adecuamos a unas exigencias que exige la Secretaría de Energía, que tiene que ver todo lo que es con seguridad y contención si hubiera algún derrame de combustible y eso, que obviamente que es para no contaminar. O sea que con esto como que queda con las reglas al día la estación de servicio de Victorica, ¿no? No, siempre estuvimos con las reglas al día. El tema es que una vez que vos modificás algo, te tenés que seguir adecuando. O sea, nosotros siempre estuvimos bajo la normativa de la Secretaría de Energía, si no, no estaríamos operando, así de simple. Porque habitualmente tenemos inspecciones y demás para poder seguir operando. De momento que a una estación de servicio la Secretaría, digamos, ya sea momentáneamente la da de baja, automáticamente YPF te deja de facturar, o sea, es como que desapareces con un número ante la petrolera. Uh-huh. Aparte de lo que te dije también de la modificación de isla y eso que nos adecuamos, se agrega una isla más para despacho y también hacemos una extensión del techo de la playa de la estación de servicio. O sea que le hacemos un cambio de imagen. Esto va a llevar todavía unos días más y bueno, como habrás visto y eso, se hizo un anuncio que a partir del mediodía se cortan los despachos hasta mañana. Probablemente no lleve tantas horas, pero ante algún imprevisto y demás, se hace el anuncio de prácticamente 24 horas de no despacho. Claro, desde el mediodía de hoy hasta el mediodía de mañana sería el anuncio. Y un poco más, está anunciado hasta las 22 horas. Uh-huh. Pero bueno, te insisto, probablemente no se llega tanto, pero por las dudas se hace así. ¿Viste? Esto como a veces, no sé, la CEVIC anuncia por tantas horas un corte y a veces ha sido mucho menos. Esto sería algo similar, digamos. Se adecúan los surtidores a un sistema de YPF que demanda mucho tiempo hacer las conexiones. No te da una idea el cablerío que han pasado la empresa que está a cargo de la obra, homologada por YPF, lógicamente, porque la estación de servicio siempre buscó de comprar los materiales y demás, y la mano de obra con gente de la zona, excepto lo que tiene que ser homologado por YPF. Uh-huh. ¿Y eso, digamos, con eso ya se termina o va a haber algún otro corte más adelante en la atención al público? No, solamente son estas horas y después el resto que queda, que va a quedar el tema del techo, digamos, eso no va a producir ningún corte de suministro de combustible. Esto es por hoy y nada más. Uh-huh. El resto de modificaciones que se sigan haciendo o remodelación no va a implicar el corte de suministro de combustible. ¿Es solo corte en el suministro de combustible o también en lo que es ahí el negocio que está anexo, digamos, lo que es bar o atención al público? Sí, la tienda o el full, como habitualmente se denomina, va a seguir funcionando normalmente. Es solamente la conexión de los surtidores al sistema de YPF, asignando los tanques, los productos, el tema precios y demás cuestiones, ¿no es cierto? Y que YPF esté recibiendo esa información. Una vez que tengamos todo eso ok, se comienza con los despachos como se hace habitualmente. Y la nueva isla esa va a ampliar la capacidad de atención al público, ¿no? O sea que va a poder cargar más gente a la vez, ¿no? ¿O sí? Exactamente, es así como vos decís, porque aparte de eso, los surtidores, nosotros antes teníamos sextuple, ¿no es cierto? Teníamos 3 productos por isla, excepto la última isla, que era la tercera, que era para los pesados, solamente lo que sería los diésel. Ahora, con una cuarta isla,
y el cambio de surtidores, los surtidores van a ser óctuples. O sea que la gente cuando llegue, por ahí que entras, cuando venís de un viaje, que inclusive a mí me pasa que lo que menos querés ver es un cartel, a ver a dónde vas a arrimar o demás, va a tener la posibilidad de cargar el producto que sea en todas las islas. Más allá que nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, que la parte de pesados, que sería camiones y demás, se incline hacia la última isla. Esa es la idea, porque ahí también vamos a poner más surtidores de autocaudal, que es para los diésel, tanto el ultra diésel como el infinia diésel. Pero va a haber la opción de tener todos los productos en todas las islas. Eso sí, para la gente cuando estamos en épocas de vacaciones y demás, que son los picos de venta en la estación de servicio, o al menos el caudal de gente, va a haber una opción, ¿no es cierto?, para que se despache mucho más rápido y no se haga esas colas por ahí que son desgastantes. Yo entiendo a la gente esperando a que se despache. Por ende hemos tomado más personal, ya estamos prácticamente con 29 empleados blanqueados, obviamente, en planta permanente. ¿Y a partir de cuándo se incorporaría esa cuarta isla de expendio de combustible ahí en la estación de servicio Victorica? No, ahora ya está, eso ya está, solamente queda sobre esa isla extender el techo, que ya está prácticamente la estructura montada, y viene toda la parte fina, bonita, el maquillaje, por así decirlo, que es forrar toda esa estructura, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero ya está, ahora con esta modificación y adecuar los surtidores va a quedar funcionando. ¿Se amplió solo con una cuarta isla o también capacidad de almacenamiento de combustible? No, vos sé que la capacidad no, porque estamos bien de capacidad. No era necesario, solamente se amplió una isla más, inclusive los tanques, tanto de naftas por cada producto, eran sifonados, o sea que el camión puede descargar en un tanque, ¿no es cierto? Vamos a suponer el Infinia Diesel, que tenemos 2 tanques de capacidad, eso se va a ir, el surtidor independientemente va a chupar de cualquier tanque, que eso para nosotros es muy importante, porque antes el personal encargado de la descarga tenía que estar midiendo cada tanque para ver dónde se descargaba la sistema del camión para quedarnos siempre con producto y que no se produzca un quiebre de stock, ¿no es cierto?, por falta de combustible en alguno de los tanques. Entonces eso también se soluciona, e inclusive se agrega la telemedición, o sea que constantemente en una computadora vamos a tener el stock permanente de los tanques, en el caso, con algún sensor también, en el caso que se detectara algún mínimo de agua, eso también nos va a poner en alerta. O sea que hemos hecho una inversión bastante importante en lo que hace el funcionamiento de la estación de servicio, que por ahí no es visible para la gente, pero nos ha demandado un importante dinero, ¿no es cierto?, porque seguimos apostando a nuestra zona, a nuestro pueblo, a nuestra provincia, a nuestro país. Y por ende somos la entrada de Victorica, y yo siempre quise, y lo hablaba con Eliezer, que es el que está principalmente ahora al frente de la estación de servicio, y el que prácticamente ha llevado toda esta obra en adelante como encargado, y mirando y los detalles, y me va comentando, que queríamos darle una imagen distinta, o cambiarle un poco, o maquillarla de vuelta a la estación de servicio, porque la primera imagen que se va a la gente cuando ingresa a nuestro pueblo. Y aquí seguramente surge la idea de decir, estuvimos en Victorica, qué lindo ese pueblo, qué sé yo, siendo que a lo mejor estuvieron en la estación de servicio. Claro. Y hablando de eso de las inversiones y del agua, el agua es por condensación, ¿no? Digo, de los tanques, que a veces sí, normalmente es por eso y se juntan muy poco. O sea, nosotros tenemos unas pomadas especiales que al contacto con el agua se cambia de color, ¿no es cierto? Uh-huh. Y habitualmente eso se hace, esos controles. A su vez tenemos las inspecciones que no nos avisan, por supuesto, son sorpresivas, donde también se mide el nivel de agua si lo hubiera, y a su vez la calibración de los surtidores para que estemos entregando la medida correcta, ¿no es cierto?, en el surtidor, porque son cuestiones mecánicas que pueden fallar en el caso del surtidor. Lo otro, tener tanque en el agua y dejar que en algún momento la bomba chupe, porque el tanque ese se le deja un colchón, digamos, un colchón que normalmente son alrededor de 1000 litros, o sea que es un colchón bastante importante, inclusive de dinero que queda muerto ahí.
porque 1.000 litros de combustible hoy por día es una buena moneda. Entonces, habitualmente nosotros, el personal encargado, va midiendo con una varilla, que en el fondo de la varilla se le pone esa pomada y determina si hubiera el nivel de agua. O se deja, o si vemos que se aumenta, eso se saca con otra bombita especial, ¿no es cierto?, para que no llegue al vehículo. Claro. ¿Y cuánto tiempo te duran las cargas de combustible? Porque están escaseando en todos lados lo que es el gasoil. ¿Ustedes lo están fraccionando? ¿Cómo están trabajando en ese tema? Mira, esto, hacemos un poco de historia, Fabián. Esto no es la primera vez que pasa, esto es la tercera vez que pasa desde que yo estoy al menos en la estación de servicio, y hace más de 20 años. El gasoil está escaseando, pero terriblemente. Las cisternas nos demandan muy poquito, así que a tu pregunta nos dura apenas 4 o 5 horas, porque son cisternas de 6, 7.000 litros, no más que eso. Sí, el Infinia Diesel por ahí viene un poco más, pero al faltar el Ultra Diesel, gasoil común, por así decirlo, el otro, obviamente, en pocas pasadas se lo llevan porque la gente quiere seguir trabajando, produciendo y demás. Yo siempre dije que, bueno, la cuestión del faltante del combustible es una cuestión de precio solamente. Una vez que se adecúen los precios a lo que tiene que ser el valor real del combustible, va a haber. Antes, la estación de servicio, mejor dicho, YPF, tenía distintos canales de venta de combustible que hoy siguen siendo igual. Era Red 21, que es los tanques de acá adelante, la playa de la estación de servicio, y distribuidores o mayoristas, que era el combustible que teníamos atrás. Recientemente en las redes se discutió un poco con una persona del medio que insinuó que atrás se vendía el doble de combustible, qué sé yo, como diciendo, bueno, que lo de atrás, a buen entendedor, poca palabra, era un stop on road. Ese precio de atrás es el que tiene YPF liberado. Hoy por hoy sigue siendo igual. Y ese gasoil, que es el asignado para la gente del campo, el que debería cargar en las cisternas, y en el caso que las estaciones de servicio tienen sus propios camiones de reparto al campo, ese gasoil es carísimo. O sea, o bien dicho, está adecuado al precio de lo que tiene que valer. Cuando anteriormente faltó el combustible y yo tenía esa cuenta, yo tenía la manga para carga del camión de distribución al campo. En algún momento, una picardía mía, puse un surtidor más chico dentro de esa bomba, porque la gente del campo, los transportistas y demás, y todo lo que hace el movimiento agrícola, pedían por favor que pudiera haber un pico que se despachara de ese gasoil en los tanques de las camionetas. Fue por eso que se empieza a despachar atrás al precio real, obviamente, porque no había forma. No era que valía el doble, simplemente un 10, un 12% más caro. Pero tenían el producto para seguir funcionando. Hasta que alguien en algún momento llamó al 0800 YPF y se me vino el comercial, que es la primera persona que yo tengo de YPF, a inspeccionarme, obviamente un tirón de orejas y a desarmarse el surtidor. ¿Qué pasó? Se quedaron por uno, se quedó el resto sin el combustible. Se siguió haciendo el despacho al camión cisternas o algunas sistemitas chicas de las que se llevan al campo. Hoy por hoy yo esa cuenta no la tengo, al agro lo desarmé, porque en su momento YPF me dio herramientas para poder yo vender a la gente del campo con una tarjeta que hoy por hoy está nula por el faltante de combustible, donde a su vez se le consideraba el precio, pero el precio del surtidor. Así que hoy por hoy la única opción que tiene esta estación de servicio es el despacho del gasoil, que es el faltante en red, porque todavía el precio sigue siendo bajo. Es la realidad. Para que se normalice el precio, que no sea bajo, como decís vos, ¿a cuánto tendría que estar el litro? Vos tenés referencia más o menos, si bien en el mundo ha habido una inflación en dólares también, el estimativo era de $1.15, más o menos $1.20, el precio promedio del combustible. Del dólar blue, obviamente. Del dólar blue. Vos calculás que hoy por hoy se necesita importar combustible, pero supongamos, importan un combustible, no sé, por decirte que sale 200 pesos y lo van a vender a 190 o 150, la petrolera obviamente que no va a estar comprando algo para
generar semejante pérdida, ¿entendés? Claro. Y hasta que llegue un barco que trae millones y millones de combustible y se haga la logística, la distribución, todavía falta rato. O sea que esto acá, internamente, hasta que no se adecúen los precios, este tipo de faltantes va a seguir pasando. Lo lamentable es que hay gente desinformada, la gente no tiene por qué saber internamente qué es lo que pasa, pero yo es lo que me pone muy mal, y eso que terminamos peleando entre gente conocida, entre los del pueblo, entre argentinos, y eso no debería pasar, es desgastante. Claro, porque por ejemplo dicen, hey, ¿por qué le dan tanto combustible a tal o fulano de tal, que No, le den mirá, menos y ese tipo de cosas? Se escucha, ¿no? No. Ahora esta estación de servicio, por las estrategias que yo, cuando me tocó, estaba más a cargo, si bien soy el presidente de la firma, pero vuelvo a insistir, el que está mucho más a cargo y prácticamente la maneja solo, y yo le di las herramientas para que así lo haga, es Eliezer y Cherno. Yo antes ponía el cupo como está en el resto, o casi todas las estaciones del país, por decir que dábamos 25 o 30 litros a los autos de las camionetas, 100 litros a los camiones, como está pasando el resto, y se escuchan en todos los medios continuamente y a cada rato. Yo ayer los chicos, el playero, pone un freno hasta ahí, pero automáticamente después de eso viene la cadena. Y llegaba alguien conocido, Fabricio, te cargué toda la vida, que soy cliente, bueno, dale 10 litros más. Veía el de al lado, como vos decís, bueno, era seguir discutiendo, como te dije recién, peleando con todos los conocidos. Entonces nosotros llega el producto y damos lo que tenemos que dar. Solamente a la gente del campo que por ahí viene con la cisterna y quiere llevar 1.500 litros, bueno, le daremos 800, a ese sí le sacamos un poco, pero no lo dejamos sin el combustible, pueden seguir funcionando. Pero el resto, para evitar discusiones y peleas y demás y críticas, y que quizás nos dejen las notas en el Google Maps, porque ahora IPF ya no existe más el libro de quejas o felicitaciones por registro, simplemente hace referencia a lo que se pone en el Google Maps, y nosotros tenemos que dar respuestas a esas críticas, si fuera, o lo que fuera, o si fueran felicitaciones también. Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas, que es, como acabo de decir recién, es desgastante, entregamos lo que haya que entregar a camiones y vehículos particulares. Siempre guardamos la reserva para los casos de emergencia, policía, bombero, ambulancia. Por eso, con anticipación, y tratamos de inundar las redes con este aviso de estas horas que se corta el suministro. Claro. Te agradezco, Fabricio, el contacto, y bueno, que sigan poniéndole el hombro como lo han hecho, como dijiste, durante 20 años al frente de esta empresa de nuestra localidad. Desde ya, muchas gracias, Fabián, por tu llamado y por informar a la gente de esto. Como bien dijiste, esto es una empresa familiar, seguimos apostando en nuestra localidad. No quiero autoponderarme, pero estoy seguro que estamos dentro de las 5 empresas o pequeñas empresas de Victorica que tiene inclusive más empleados. Para muchos de estos chicos es una fuente de ingreso bastante importante. Es más, por decirte que en 100 kilómetros a la redonda debe ser una de las principales, porque si bien el dinero no alcanza para nada, pero del inicio de un playero o lo que sea, tienen un lindo sueldo para seguir continuando con su vida habitual. Perfecto, Fabricio, muchas gracias. Un abrazo, gracias a vos. Era entonces el titular